Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos al Museo de la Historia Política de Bolivia. El día de hoy vamos a tener un recorrido virtual a través de una de las salas más importantes de todo el museo. Estamos hablando de la Sala de la Revolución Nacional de 1952. Mi nombre es Cristian Martínez y el día de hoy seré el guía que los acompañe durante todo su recorrido. Y si tienen alguna duda, consulta o comentario, pueden dejarla en la sección habilitada en el enlace de este video para que el museo se la responda después con total gusto. Sin nada más que decir, comencemos nuestro recorrido. Para hablar de la Revolución de 1952 hay que regresar un poco antes en el tiempo. A inicios del siglo XX Bolivia era una sociedad totalmente clasista. La primera clase, la clase más alta, era quien manejaba el gobierno, en este caso conformado por latifundistas, terratenientes, políticos grandes y los varones del estaño. En la mediana clase ya teníamos lo que eran las personas de origen fabril, trabajadores y estudiantes, entre otras profesiones, que se ganaban el pan día a día con su trabajo. Y por último teníamos a la clase que era considerada inferior, la clase más baja en ese entonces, era el pueblo indígena. Irónicamente, este pueblo representaba una mayoría absoluta en la población total de Bolivia, pero eran tratados como una sociedad que no valía la pena y no tenían los derechos necesarios. Esto se puede ver reflejado en una de las pinturas más representativas de la época, El grito de guerra del señor Alberto Borda, escritor y pintor boliviano que en 1928 plasmó estas desigualdades a través de una pintura de dos niños, los cuales están descubriendo distintas cosas sin darse cuenta la desigualdad de clases que existía entre ellos. Pero también tenemos detalles sutiles como ser el libro ensangrentado, o que un niño sostiene un fusil, un símbolo de lucha, y un niño sostiene una espada, un símbolo de defensa de todo lo que había sido eso hasta en ese entonces. Esto se mantuvo igual hasta la época de la Guerra del Chaco, época en la cual personas de mediana y baja clase fueron enviados a la guerra, lugar en el que no solo fueron a morir, sino que también fueron a aprender nuevas cosas, nuevas ideologías, nuevas políticas. Y es ahí donde surgen nuevos movimientos sociales, nuevos movimientos políticos. Entre ellos el Movimiento Nacionalista Revolucionario o MNR. El MNR durante todo ese tiempo hasta el año 1951 había conseguido una gran cantidad de seguidores, lo cual lo llevó a participar en las elecciones generales de dicho año. Acá tenemos uno de los periódicos, El Diario de esa época, que nos muestra en su portada a Paz Estenssoro, el candidato presidencial, y a Hernán Siles Suazo como candidato vicepresidencial por la sigla Rosada. Gracias al gran apoyo que había conseguido en ese entonces el MNR, es que logra ganar estas elecciones. Pero la transición constitucional que debía darse en ese momento no se dio. Principalmente debido a que el presidente en ese entonces, Mamerto Urriagoita, decidió no dar el poder a este partido político. Principalmente porque significaba un cambio en la política y cómo se había manejado el país hasta en ese entonces. Y es ahí donde aquí, gracias a cortesía del periódico La Patria, tenemos una foto del tan conocido Mamertazo. Este momento es en el que el presidente decide no dar el poder al MNR y decide darse un autogolpe de estado, creando una junta militar y dándole el poder a Hugo Valliviano. Este movimiento tan sin sentido y que la gente no entendía, generó nada más y nada menos que el inicio de la Revolución Nacional, que se haría pocos meses después. En 1952, comandados por Antonio Seleme, ministro de Interiores en ese momento, Hernán Siles Suazo, jefe del MNR, y Juan Lechín, un dirigente obrero, es que inicia la Revolución Nacional el 9 de abril de 1951. Entre conflictos entre la policía, el ejército, alguna parte de la población, podemos ver reflejado esta foto tan icónica de la época. Un autor conocido no tiene, y mucho menos una ocupación, lo que sí tiene es un título que simplemente se la conoce como Revolución. Podemos ver acá una foto de 1952 gracias al archivo de Telesur, que podemos ver acá las fotos de la población con armas, la población y el apoyo que estaba dispuesto a dar incluso con su vida hacia este cambio político que había luchado durante tanto tiempo y que se le había negado unos meses antes en las elecciones. Es así que durante 3 días de intensa batalla, de intensa pelea entre clases sociales, con la población y sobre todo el ejército y la policía como principales contrincantes, un 11 de abril de 1951, Hernán Siles Suazo consigue tomar el Palacio Quemado, tomando así posesión él mismo de la presidencia transitoria del país. Presidencia transitoria que no duraría durante mucho tiempo, ya que 3 días o 4 días después, el 15 de abril de 1952, Víctor Paz Estenssoro, ganador de las elecciones de hace un año, volvería después de su destierro de la ciudad de Buenos Aires a la nación boliviana.
Acá tenemos una de las fotos más icónicas de la época, tomada por el fotógrafo periodista alemán Gustavo Torlichen, en la cual se puede ver a Víctor Paz Estenssoro realizando un recorrido en un auto lujoso de ese entonces, rodeado de personas en abarcas, con ternos, con chulos, vestimenta típica, común, que mostraba la nueva conexión que había entre el gobierno y las clases sociales más afectadas hasta ese entonces. Esto, gracias a todo lo que representa, se llamó espejos de la revolución. Otra foto representativa y que mostraba el apoyo que recibía el MNR en ese entonces y el nuevo cambio que significaba, está la foto con un autor desconocido, con una ocupación desconocida, pero con un título que lo resume todo: Víctor Paz Estenssoro. El libro Víctor Paz Estenssoro nos narra las vivencias del expresidente, y principalmente una de estas fotos es las más importantes, donde podemos ver a Víctor Paz Estenssoro, en ese momento ya presidente del estado, siendo cargado en hombros por mineros, por una de las clases consideradas más bajas, consideradas que debía trabajar simplemente para satisfacer a los jefes en ese momento. Acá vemos nuevamente la conexión, el nuevo cambio que significaba todo esto para Bolivia. Y es durante el gobierno del MNR y Paz Estenssoro que se dan las reformas más importantes en la historia del país. La reforma agraria, reforma educativa, el voto universal, la nacionalización de las minas o la reforma del ejército, para mencionar otras. Y para poder tener este recuerdo bien guardado en la memoria de los bolivianos, el Instituto Nacional Cinematográfico creó el documental de 11 minutos llamado Bolivia se libera. Este documental narra y muestra en 11 minutos tan solo todo el cambio y toda la lucha que significó para la población y todo lo nuevo que le deparaba. Este documental, lanzado en 1955, ya con un par de años del MNR en el poder. Vamos a proceder a ver un pequeño fragmento, en este caso del documental, para poder tener una idea de qué es lo que nos muestra y por qué es tan representativo en la historia del país. Mientras vemos este documental, ha sido un placer, ha sido un total privilegio poder tenerlos el día de hoy en nuestro museo, y recuerden que cualquier consulta o duda pueden dejarla en la sección de comentarios y visitar nuestras otras salas virtuales del Museo de la Historia Política de Bolivia. Me despido, un total gusto y esperemos verlos pronto.